Bien, entonces vamos a ir al libro del 4, versículo número 12. Amén. Amén. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo número 12. ¿Cómo dice? Y ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Dice la palabra de Dios que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Esto nos dice que Jesucristo es el único que nos salva, ¿verdad? O sea, no hay salvación como mucha gente cree en Buda, otros creen en Krishna, otros creen en Alá, otros creen en la muerte, otros creen, muchos jóvenes yo he visto que creen en la muerte, ¿verdad? Mucha gente. Pero ninguna de estas cosas nos lleva a la salvación. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículo número 9. Filipenses capítulo 2, versículo número 9. Amén. No. Como dice Filipenses. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, Hasta el 11, por favor. para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, no hay ningún otro nombre que tenga la autoridad, el poder que tiene el Señor Jesucristo. Amén. Por eso Él le dijo a sus discípulos: he aquí yo les doy autoridad sobre toda enfermedad y sobre todo espíritu inmundo. Amén. Ok, el Señor Jesucristo es Dios, es el tema central de las Sagradas Escrituras. La Biblia enseña la preexistencia del Señor Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y por Él fueron creadas todas las cosas. En Él subsisten todas las cosas. De Él hablaron Moisés, de Él hablaron los profetas, de Él hablaron en los días antiguos, en el Antiguo Testamento, y por su encarnación adoptó la forma humana para revelarse a los hombres, para redimirlos, y ahora está en los cielos intercediendo por todos los santos. ¿Ok? ¿Dónde está Cristo ahorita? Amén, está aquí a través de su Espíritu Santo, pero físicamente ¿dónde está? En el cielo, a la diestra de Dios. Amén. ¿Y qué está haciendo Él? Intercediendo. Intercediendo por nosotros. Él está, Señor, está Padre, mira a Meche, mi hija, dale fe, dale fortaleza. Él está pidiendo ahorita ya, está orando pidiendo también por mi hermana Ida, por cada uno de nosotros. Ajá. Ahora, vamos a ver cuáles son las características de Jesús. Amén. Como personas todos tenemos una característica. Yo soy chaparrito, morenito y un poco gordito, ¿no? Físicamente. Pero como persona, pues tengo características. De repente soy un poco enojón, soy una persona muy buena gente. Bueno, yo así me considero, ¿verdad? A lo mejor los demás tienen otra opinión de mí. Y, y a veces soy, ¿cómo podemos decirlo? A veces soy muy bueno, a veces podemos decirlo que soy un poco enojón, pero pues Dios me ayudará a seguir adelante. Esas son las partes que tengo. Otra de las cosas que tengo es que me gusta creer y confiar mucho en Dios, ¿verdad? Y
Y pues a veces quisiera ser más buena gente de lo que soy, ¿verdad? Pero bueno, cada uno de nosotros tenemos una característica y una forma de ser. Así el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuál es su deidad. La deidad, la palabra deidad viene de que es algo divino. Jesucristo es Dios y por lo tanto Él es divino. Significa que Él es Dios. ¿Y cuáles son sus atributos? Los atributos del Señor Jesucristo, uno de los primeros es su preexistencia. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo no tiene principio. O sea, que Él siempre ha existido, que Él es eterno. Por todas las generaciones y por todos los años, Él es eterno, Él siempre ha existido. Ajá. Él no tiene ni principio ni fin. Ajá. Esa es la preexistencia. San Juan 17, versículo 5. ¿Cómo dice San Juan 17? San Juan 17, versículo 5. San Juan 17, 5. ¿Cómo dice? Amén. ¿Quién lo tiene, por favor? Jordana. San Juan 17, 5. ¿Cómo dice? Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Sí se dan cuenta? ¿Dónde estaba Jesús? En el cielo. Pero antes, Él dice, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Sí se da cuenta, doña Meche? ¿Qué quiere decir eso? Estará bien la afirmación que nuestros padres nos enseñaron de que María es madre de Dios. Si Dios existió desde antes de la fundación del mundo y María existió hace 2000 años, pero Dios es la eternidad. ¿Sí me explico cómo? Entonces, ¿de quién es madre María? De la parte humana de Jesús. O sea, de Jesús, porque Dios engendró a Jesús. Hagan de cuenta que el mundo es la computadora, ¿no? Y todo esto es el universo. Y Cristo existió desde antes de la fundación del mundo. Y entonces Dios un día creó el mundo, que es esta computadora. Ajá. Y en ese mundo, después de más de 4000 años, nació una mujer llamada María, una mujer virgen llamada María. Y Dios estaba esperando una persona santa, pura, donde Él depositara a quien engendrara y encarnara a su Hijo, a su palabra, porque es su palabra, el verbo. Entonces lo depositó en María, en un vientre puro y limpio. Ajá. Y entonces Jesús nació como carne, pero su espíritu vivió desde antes de la fundación del mundo. De tal manera que por eso Él le mandaba a los espíritus inmundos y lo obedecían. Ajá. Por eso Él le mandaba a alguien, levántate, y lo sanaba. ¿Por qué? Pues porque Él es Dios y Él hizo todo. Él hizo al hombre. Tiene todo el poder. Entonces, ¿qué pasa cuando Dios no hace algo? No me quiero salir mucho del tema, pero ¿qué pasa cuando Dios no hace algo a través de Cristo? ¿Querrá decir que no puede hacerlo? Pero a veces Él puede hacerlo todo. Él puede levantar a un muerto, Él puede restaurar a alguien que ya no tenga cerebro. Hay testimonios de gente que los gusanos le han comido el cerebro, Dios les da un cerebro nuevo, huesos, cráneos nuevos, todo. Pero ¿por qué Dios no hace luego las cosas? No, puede ser que sí creamos, pero a veces Dios no hace las cosas porque no es su
voluntad. Él es soberano. Entonces, hay mucha gente que clama a Dios y Dios la sana. Pero hay otra gente que clama a Dios muchas veces y Dios no la sana. ¿Por qué? Porque no es voluntad de Dios. ¿Sí me explicó? Entonces, nosotros debemos aprender a ¿qué? A tener fe, a clamar a Dios y que Dios nos sane. Que Dios nos sane, pero debemos de tener fe. Si nosotros tenemos fe y todo, y Dios no nos sana, Él en su voluntad, Él sabe por qué. Amén. Ok, pero yo les decía, nuestros padres nos enseñaron que María es madre de Dios. No, María fue madre de Jesús, de la parte humana de Jesús. Porque madre de Dios no, porque ¿quién es Dios? Porque Yahvé es Dios. ¿Sí se da cuenta, doña Meche? Yahvé es Dios, ¿no? Es el Padre eterno, Padre de Jesús. Pero no puede ser María madre de Yahvé. ¿Por qué? Porque Yahvé es el creador de todas las cosas. O Jehová. Amén. Ok. Vamos a ver que Cristo es omnipresente. Decía hace rato doña Meche, ¿no? ¿Dónde está Cristo? Está aquí. Amén. Porque es omnipresente. Está en todo lugar. También. Porque el Espíritu Santo, el Padre y Jesucristo son uno. Entonces, donde está el Espíritu Santo, ahí está Jesucristo. Amén. Es omnipresente. Amén. Está en todas partes. Mateo 28, versículo número 20. ¿Cómo dice Mateo 28, versículo número 20? ¿Quién lo tiene? Mateo 28, versículo número... Ajá. Mateo 28, versículo número 20. Amén. ¿Ya lo tiene? ¿Cómo dice? Enséñales que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Él está siempre con nosotros. Con nosotros es omnipresente. Es omnipotente, o sea, tiene todo el poder ilimitado. Ajá. Apocalipsis 1, versículo 8. O sea, él si quiere, nos puede, fíjese, a tal grado, y está escrito en la Biblia, si Jesucristo quiere, Él nos puede tomar de aquí y nos manda en un segundo a Rusia o a otro país. ¿Sí se da cuenta? Apocalipsis 1:8. En una ocasión en el libro de los Hechos, el Señor arrebató a Felipe. Lo arrebató, o sea, lo jaló, se lo llevó de una ciudad a otra y lo puso en otro lugar. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, Jesucristo tiene, su poder es ilimitado, o sea, no tiene límites, que Él puede transponer a una persona de un lugar a otro. Amén. O Él puede mandar un ángel cuando nosotros tengamos necesidad y Él lo pone ahí. Amén. Así de ese tamaño es el poder de Jesucristo. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, principio y el fin, dice el Señor, el que es y era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ajá, el Todopoderoso. Ajá. El que fue, el que es y el que ha de venir. Amén. El Todopoderoso. Es omnisciente, o sea, Él tiene todo el conocimiento. Juan 21:17. O sea, Él conoce todas las cosas que nosotros hacemos. Cosas buenas, malas, equivocadas, errores. Él conoce todo. Amén. ¿Cómo dice? Juan 21:17. Él es omnisciente. San Juan 21:17. Amén. Amén. Les dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, Amén. ¿me amas? Pedro se entristeció de que le pidiese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, Amén.
apacienta mis ovejas. Amén. El Señor Jesucristo sabía que Pedro lo amaba, pero él lo estaba diciendo porque quería afirmar su corazón, porque sabía que también estaba peleando con la duda, como ser humano. Cristo es inmutable. ¿Qué es inmutable? Que Él no cambia, que Él es el mismo, que siempre ha sido el mismo. Hebreos 13, versículo 8. Hebreos 13, versículo 8, Jordana. ¿Cómo? Hebreos 13, versículo 8. ¿Sí? Es inmutable. ¿Cómo dice? Sí. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. O sea, el Señor Jesucristo siempre ha existido y Él siempre ha sido el mismo y va a ser el mismo. Amén. Y sabemos nosotros que la obra de Dios fue ejecutada por Cristo. Él creó todas las cosas. ¿Qué quiere decir? Que Él creó el mundo, Él creó la luz, Él creó el sol, Él creó la luna, Él creó la tierra sobre la que nosotros caminamos. Él ha creado todas las cosas, los animales, todo lo ha creado Jesucristo. Como dice Juan 1, versículo 3. San Juan 1, versículo 3. Amén. 1, versículo número 3. Amén. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Aquí enfatiza todas las cosas, todas. Él es el dueño de todo. Amén. Por eso cuando Satanás lo lleva al pináculo del templo y le dice, arrójate de aquí, mas escrito está, sus ángeles mandará para que te guarden en todos tus caminos. O cuando le dice, si tienes hambre, di estas piedras que se conviertan en pan. Y el Señor Jesucristo le dice, pero también escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Por qué? Porque le estaba hablando al mismo Dios, pero en la carne humana. Entonces, Satanás es en ese momento insensato y siempre lo ha sido. ¿Por qué? Porque quiso engañar a Dios pensando que porque estaba limitado en un cuerpo humano iba a hacer caso. Pero si Él es la misma palabra, ¿cómo no vas a ver que lo quería engañar? ¿Sí nos damos cuenta? Ok. Vamos a ver también que Él sostiene y mantiene el universo. Colosenses capítulo 1, versículo 16. O sea, Él sostiene todas las cosas. Colosenses 1, 16. ¿Cómo dice? Colosenses 1, 16. ¿Cómo dice? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. ¿Sí nos damos cuenta? O sea, Jesucristo tiene el control del mismo Satanás. Jesucristo tiene el control de los demonios. Jesucristo tiene el control de los mismos ángeles. Entonces, si nosotros necesitamos de Él en el nombre de Jesucristo para que reprenda algún espíritu inmundo, Él lo hace. Amén. Si nosotros clamamos a su nombre por una enfermedad, doña Meche, Él nos escucha. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver también
que Jesucristo se levantó de los muertos. San Juan, capítulo 2, 19 al 22. O sea, él tiene poder sobre la misma muerte. Amén. 2:19. San Juan 2, 19 al 22. Respondió Jesús Amén. y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo en su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dado. Amén. ¿Nos damos cuenta? La encarnación de Jesús. ¿Cuál es la encarnación? Nos referimos a su venida a este mundo. Esa es la reencarnación. La encarnación. No reencarnación, sino encarnación. ¿Por qué? Porque Él siempre ha existido, pero se encarnó en María. Ajá. Fue predicha en el Antiguo Testamento, Isaías 7:14. ¿Cómo dice Isaías 7:14? Fue profetizado que Él iba a nacer. Amén. Por ¿Cómo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Y aquí la profecía nos dice, la Virgen concebirá y llamará su nombre Emmanuel. Ah, caramba, ¿cómo una virgen va a concebir? ¿No? Si toda mujer tenía que tener una relación con un hombre para que naciera una persona, o un nuevo bebé, un nuevo ser. Pero proféticamente, imagínense a la gente de ese tiempo escuchando esta profecía. He aquí que la Virgen dará luz. Ah, caramba, una virgen va a dar a luz. Pues no, ¿verdad? ¿Sí? Es ilógico. Exactamente, pero el Espíritu de Dios, sin ella haber tocado hombre, engendró a Jesús en su vientre, ¿verdad? Pero ahorita nosotros, ajá, pero nosotros ahorita ya lo entendemos porque ya pasó, pero la gente que en el tiempo estaba escuchándolo, no lo entendía, porque sabían que no. Es como ahora, fíjense bien, es como en el tiempo de Noé, como nunca había llovido, Noé les decía que iba a llover, y la gente no creía que iba a llover. Hoy en día la gente no cree que Jesucristo va a regresar por su iglesia y que los santos van a desaparecer. O sea, los que creen en Cristo van a desaparecer. Y la gente no lo cree. Y la gente dice, no, los cristianos están locos. Y si nos damos cuenta que es el mismo punto, que como no ha pasado, no lo creen. Pero si lo creemos, Dios nos va a ayudar para que recibamos esa bendición. Amén. Ok. Su nacimiento distinto al de cualquier otra persona, concebido por el Espíritu Santo, no por un hombre, sino por el Espíritu Santo. Está en Lucas 1:35. Sí, amén. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá en su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Y también nació de una virgen, Mateo 1:23. Amén. ¿Cómo He dice? aquí una virgen concebirá y dará a un hijo, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Fue verdadero hombre, o sea que él poseyó cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, Hebreos 10:5.
Ajá. Alma, Mateo 26, 38. A ver, Jordana, Mateo 26, 38. Y espíritu, Lucas 23, 46. ¿Mateo qué? Mateo 26, 38. Cuerpo, Hebreos 10, 5. Y espíritu, ¿Lucas qué dijo? Lucas 23, 46. ¿Cómo te llamas, hijo? Mario. Mario, busca tú, por favor. Lucas 23, 46. Hebreos qué dijo? Hebreos 10, 5. Lucas qué? Lucas 23, 46. Y Mateo 26, 38. Cuerpo, Hebreos 10, 5. 23, 43. Ajá. No, 23, 46. ¿Sí? A ver, Hebreos 10, 5. ¿Quién lo tiene? Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Cuerpo, ¿sí se dan cuenta? O sea, Dios no quiso sacrificio como antes lo hacían con animales, borregos y todo eso, sino que dijo Dios, ya no quiero más sacrificios de animales, pero le preparó un cuerpo ¿a quién? A su propio hijo, para que su hijo fuera el sacrificio. He aquí el cordero inmolado que quita el pecado del mundo, dijo Juan. Amén. Y fue sacrificado en la cruz para morir por nosotros. Porque dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ajá. Ok. Tenía un cuerpo. Mateo 26, 38. Un alma. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Ajá. Su alma estaba muy triste porque sabía que iba a morir. Ajá. Entonces, también tenía una alma, o tiene un alma. Espíritu, Lucas 23, 46. ¿46? Sí. Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, Expiró. Ajá. ¿Se dan cuenta? O sea, el Señor Jesucristo, en él está la divinidad, porque Él es Dios, pero tiene un cuerpo. Ajá. Y yo me pongo a pensar, cómo Él, siendo Dios, dejó todo, el cielo, su trono, todo, y venir y procrearse en una mujer y sufrir lo que un hombre padeció, o cualquier hombre podría padecer, y más que lo que cualquier hombre podría padecer, todo para que usted y yo nos salváramos. Pero a veces nosotros hacemos cosas que no lo agradan. Nos comportamos como si no nos interesara el sacrificio que Él hizo por nosotros. No entendemos el valor y el privilegio que es el poder escuchar la palabra de Dios y el conocer a Jesucristo. Porque escuchar la palabra de Dios es un privilegio. ¿Por qué? Porque no cualquier persona tiene el entendimiento para escuchar la palabra. Y Dios escoge quién escucha la palabra. Porque Él dice, no me escogiste vosotros a mí, sino que yo los escogí a ustedes. ¿Sí se dan cuenta? Ok. Vemos que Jesucristo revela al Padre, San Juan 14:9. Para deshacer el pecado por su propio sacrificio, el Señor Jesucristo revela al Padre. Juan 14, versículo 9. Jordana, Juan 14:9. El Señor Jesucristo también deshace el pecado por medio de su sacrificio. Hebreos 9:26. Mario. Hebreos 9:26. Amén. Pero también Jesucristo vino a destruir las obras de Satanás. La obra de Satanás es destruida en el nombre de Jesucristo, que es el nombre sobre todo nombre. Primera de Juan 3, versículo 8. Hermana Aida.
¿Cómo Amén. dijo el hebreo? Hebreos 9:26. 9:26. 14:9. San Juan 14, versículo 9. ¿Cómo dice? Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Amén. Aleluya. Perdón, ¿qué? Primera de Juan 3:8. El Señor Jesucristo vino para deshacer el pecado por medio de su sacrificio. Hebreos 9:26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer de muchas veces desde el principio del mundo, pero para ahora en el consumación de los siglos Amén. se presentó una vez para siempre para el significado divino, Sí. no el sacrificio de sí mismo, para quitar de otro medio el pecado. Ujú. Cierto. Ahora vamos a ver Primera de Juan, destruir las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es el diablo, porque Ajá. el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así es. Jesucristo apareció para deshacer las obras del diablo. Amén. Ok. La muerte de Jesús fue necesaria para cumplir las profecías. Amén. Fue necesaria para proveernos de salvación a nosotros. Su resurrección. Su resurrección sucede para cumplir las profecías. Salmo 16, versículo 10. Salmo 16, versículo número 10. Amén. Sí, amén. ¿Cómo dice? Cumple las profecías, la resurrección de Jesús. Salmo 16, versículo 10. Ajá. Porque no dejarás mi alma en el Seol. Amén. O sea que Ajá. su alma no se quedó en el Seol, sino que resucitó. ¿Y qué más dice? Ni permitirás Ni permitirás. que tu santo vea corrupción. Amén. Ahora resucitó con un cuerpo real, o sea, no resucitó como un fantasma. Eso dicen los testigos sin Jehová. Dicen ellos que Jesucristo resucitó, pero como un fantasma, como un holograma. Y no es cierto. Jesucristo resucitó con un cuerpo. Lucas 24:39, ¿cómo dice? Lucas 24:39. Lucas 24. 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Amén. Ahí está hablando. Ajá, o sea, Él tiene un cuerpo. Amén. Si no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Primera de Corintios 15, versículo 14. Y por cierto, Él se apareció antes de subir al cielo 10 veces. Amén. A diferentes personas. ¿Sí? Primera Corintios, ¿qué son? Primera de Corintios 15, 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Así es. Y también nosotros entendemos que Él ascendió.
Ajá, ¿qué es ascender? Que subió al cielo. Amén. Marcos 16, 19. 16, 19. Amén. Él ascendió. La palabra de Dios nos enseña que incluso más de 500 personas 16. vieron a Jesús. ¿Sí se da cuenta? Resucitado. 500 personas. O sea, fueron testigos de que Él estuvo muerto y de que resucitó. Ajá. ¿Cómo dice? Marcos 16, El 19. Señor, después de que les habló, y el Señor después que les habló fue recibido arriba en los cielos, en el cielo, y se sentó a la derecha de Dios. A la diestra de Dios. A la diestra de Dios. Perdón. Amén. Amén. Entonces el Señor está a la diestra de Dios. Amén. Amén. Disculpe, ¿qué es diestra? Diestra es la derecha. Ajá. Diestra es la derecha. Por eso en el Antiguo Testamento el Señor dice, por ejemplo, cuando saca al pueblo de Israel, dice que Jehová de los ejércitos sacó al pueblo de Israel con mano fuerte y extendida, mano fuerte. Ajá. Hablando de su brazo, hablando de su mano derecha, de su diestra. ¿Y quién es su diestra? El Señor Jesucristo. Es un misterio, ¿no? Yo luego les explico la Trinidad con un huevo. ¿Cómo es un huevo? Usted ve uno, ¿no? Ve el huevito y ve algo blanco, pero nomás ve el huevo. Pero adentro del huevo está la clara, está la yema y está el cascarón. Y se da cuenta que son tres, pero usted nada más ve uno. Así es Dios. Dios es uno. Pero el Señor Jesucristo se le apareció a mucha gente en el Antiguo Testamento. Ajá. Ok. Conclusión. Un día volverá el Señor Jesucristo. El día y la hora no la sabemos. Si solo Dios, al ascender al Señor Jesucristo, lo prometió que vendría y que regresaría por su iglesia y por todos aquellos que recibieron su nombre y su salvación y lo recibieron como Señor y Salvador personal, esta es la esperanza de todo cristiano, que un día Él va a regresar por nosotros. Nosotros tenemos que velar y orar. Estas dos palabras Jesucristo siempre las repetía a sus discípulos: velar y orar, velar y orar. Amén. Queriendo decir que estuvieran pendientes. Amén. Esto es acerca del Señor Jesucristo. No sé si tengan alguna duda acerca de Jesucristo. Si ustedes se dan cuenta, en el principio del estudio vimos Dios, vimos quién es Dios, y exactamente Dios tiene los mismos atributos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el Padre envió su palabra para que se hiciera carne como un ser humano, pero es el mismo Dios. Porque si Dios hubiese venido de forma personal, pues hubiésemos caído como muertos. Porque el poder de Dios es tan inmenso y tan grande que la bajeza del ser humano no lo puede resistir. ¿Sí, hermanos? Bueno, pues vamos a cerrar nuestros ojos.